Planteada por la bancada mayoritaria, que es Fuerza Popular. ¿Qué tiene que decir respecto? ¿Qué le parece, en todo caso, esta presentación de la cuestión de confianza por la ministra Martens? ¿Realmente se está arriesgando mucho, cree usted? Mire, yo sostuve el domingo pasado, precisamente en el programa de Enrique Castillo en Canal N, que en mi concepto la censura era a todas luces impertinente y que lo que había que era por el contrario, reforzar el sentido de autoridad del gobierno. Si bien el constitucionalista Bernales acaba de indicar con toda razón que el ministro censurado es el que pide la cuestión de confianza, yo creo que es perfectamente posible que el gabinete en pleno, el presidente del Consejo de Ministros, haga cuestión de confianza respecto de la política educativa. Y en consecuencia podría perfectamente plantearle al Parlamento, por ejemplo, la ratificación del decreto de urgencia que ha sido promulgado por el gobierno, sostener que esa es una política educativa central del gobierno y de esa materia hacer cuestión de confianza. De modo tal que sí me parece que es un momento en que el gobierno en pleno tiene que poner al Parlamento ante la tesitura de decidir si prefiere darle respaldo a la autoridad de gobierno que en este momento hay que fortalecer o quiere seguir en el juego político. Quizás la formulación no es la mejor en el sentido de decir hago confianza por la ministra, por el mandato constitucional, pero sí puede perfectamente plantear una cuestión de confianza respecto a la política educativa, que en concreto se manifiesta, por ejemplo, en el decreto de urgencia que ha sido promulgado hace algunos días. En consecuencia, yo sí creo que es un momento político en que hace muy bien el gobierno en plantear su sentido de autoridad y exigir que el Parlamento tome partido en favor de la defensa de la autoridad o ante un juego político que francamente a mí me parece irresponsable. Así que yo sí respaldo al gobierno, quizás reformulando el pedido, desarrollándolo desde un punto de vista estrictamente constitucional a partir de los dos artículos que el señor Bernales ha planteado hace un instante. No específicamente por el hecho de la censura, cuanto por la política gubernamental que pone sobre el tapete y por la que pide esa cuestión de confianza. O el Parlamento lo respalda plenamente y respalda la ejecución de la misma, o el gabinete en pleno renuncia, pues el gabinete es censurado porque no se acepta esa cuestión de confianza, o el gabinete pierde la confianza del Parlamento y se produce una crisis de gobierno, es verdad, se produce una crisis de gobierno, pero Correcto. Creo que es un momento en que hay que fortalecer la autoridad. Estoy de acuerdo con el gobierno y lo respaldo. Correcto. Entonces, para usted es más una cuestión de, como dice Gino Costa, no nos dejan gobernar y lo que queremos es evitar el abuso de poder. Es decir, está hablando básicamente de que no dejan al Ejecutivo, digamos, hacer su trabajo, más allá de solamente presentar esta cuestión de confianza por el tema de educación y la ministra Martens. Yo vuelvo a mi concepto del domingo. Creo que el momento actual, el fujimorismo tendría que pensar en la seriedad de respaldar, en la necesidad de respaldar a la autoridad. Constitucionalmente, ¿qué es lo que yo creo que el gabinete puede hacer? Es plantear un tema de política educativa que incluye las acciones tomadas por la ministra Martens y respecto de eso plantear una cuestión de confianza. No específicamente por el hecho de la censura, porque efectivamente frente a la censura la cuestión de confianza es individual del ministro, pero sí por una política de gobierno que se siente sojuzgada, se siente coartada, se siente debilitada, que el gobierno impone, plantea con toda firmeza su autoridad, el Parlamento queda en la potestad de dar la confianza o no al gabinete por esa política respecto a la cual se hace cuestión de confianza o de dejarlo sin piso. Si eso ocurre, será un primer gabinete censurado. Muy bien, muchísimas gracias. Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial, entonces respaldando en este caso la decisión del presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de plantear esta cuestión de confianza en favor de la ministra Martens. Son las 2:27, ahora vamos a recibir por la vía telefónica a Fernando Rospigliosi, analista político, politólogo, para que nos dé sus impresiones respecto a lo que acaba entonces de formular, de pedir o de presentar el presidente del Consejo de Ministros, esta cuestión de confianza. Bienvenido, señor Rospigliosi, a Canal N.